de craqueo catalítico. Gracias a Marta por la presentación de mi hoja de vida. Yo había pedido que fuera una presentación cortica, pero bueno, no es fácil resumir tantos años de experiencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a hacer un breve repaso de los 6 módulos que va a constar este curso. Creo que no están viendo mi pantalla, ¿cierto? Doctor, se ve el PowerPoint, pero debería ponerlo en pantalla completa. ¿Cómo lo hago, Marta? En la misma página de PowerPoint, en la cinta de opciones, en la mano izquierda, inferior izquierda, hay como una pantallita. Ajá, a esa lista, más a la derecha, por favor. No, a la izquierda en este caso, entonces, un poquito Ahí, más. No, el siguiente aquí, ese de ahí. Correcto. Perfecto, bueno, ya puedo visualizar. ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien, entonces, este curso consta de 6 módulos, cada módulo de 2 horas. En el primer módulo vamos a hacer un recorrido sobre calidad de crudos, subproductos, su impacto en FCC. El segundo módulo, como dije, cada módulo es de 2 horas. Vamos a hablar de calidad y tipos de cargas. Aquí les voy a compartir todos los secretos, todo lo que desarrollé yo durante varios años en Grace, donde tuvimos la oportunidad de caracterizar y estudiar más de 350 tipos de cargas diferentes a las unidades de cracking. En el módulo 3 vamos a hablar de catalizadores de FCC. Vamos a revisar qué son, el diseño, la evaluación, cómo se selecciona un catalizador de FCC. Voy a compartir con ustedes muchos secretos, muchas cosas que logré desarrollar durante mis 16 años en Grace. El cuarto módulo. Doctor, Sí. perdón, no se nota pantalla completa, es como que parece que está presentando con otra pantalla y estamos viendo nosotros la otra pantalla. Ah, o sea, ¿están viendo mi computador o el Sí, monitor? ¿El monitor? eh, ajá, porque vemos el Meet en una esquina, en la parte derecha. Ahora sí se ve completo, aunque nos tapa la pantalla una porción de Meet. No sé si eso lo puede jalar a otra pantalla o cerrarlo. ¿Cómo lo Ah, cierro aquí? sí, Allá. perfecto. Gracias, doctora. Muy bien. Entonces, decía que el cuarto módulo vamos a hablar del balance de calor. Quizás la parte más importante, en mi opinión, de una unidad de FCC. En el quinto módulo vamos a revisar todos los fundamentos de las reacciones de cracking, el despojador, el regenerador, para llegar al sexto módulo, donde revisaremos brevemente el análisis del ICAT, algunos problemas normales que se presentan en las unidades de cracking y optimización, con algunos casos prácticos. Y después de esos 6 módulos, les tengo un gran regalo que yo sé que se van a divertir mucho. Yo me voy a divertir más en esta clase maestra que he desarrollado en los últimos 7 años, que he llamado Mis amigas las bacterias y el fracaso de las dietas. Haremos un breve paso por el maravilloso mundo de nuestro cuerpo, la química corporal. Revisaremos lo que es la microbiota. Eso es un obsequio para todos los asistentes. Pueden invitar a sus familias. No se escucha. ¿No me escuchan? Acá sí se le escucha. Sí se escucha, doctor. Por favor, ¿Sí? estimado Alnorto, revise su conexión. Entonces, les decía que en esta conferencia de Mis amigas las bacterias, el fracaso de las dietas, vamos a revisar muchos temas que van a ser de muchísimo interés para ustedes, para sus familias, para su salud, para todo eso. Muy bien. Quiero primero pasar por este breve examen, a ver cómo estamos. Marta, ¿tú me ayudas? Que alguien levante la mano, porque yo estoy viendo solo el que quiera responder, que responda. Tenemos 2 catalizadores. Lo están viendo en pantalla, ¿cierto? Cada catalizador tiene 20% de zeolita. Un catalizador lo vamos a llamar catalizador A y al otro catalizador lo vamos a llamar catalizador B. El catalizador A, además del 20% de zeolita, tiene un tamaño de unidad de celda de 24.32 angstrom y un contenido de tierras raras de 2.0. El catalizador B tiene el mismo contenido de zeolita, tiene
24 Armstrong de unidad de tamaño de celda y un contenido de tierras raras de 1.5. Pregunta, ¿cuál de los dos catalizadores tiene más actividad? El que quiera responder lo puede hacer sin problema. A ver, ¿me escuchan? Doctor Giovanni Martínez dice el catalizador B. El catalizador B. ¿Están de acuerdo con Giovanni? Igual el catalizador A, mi opinión. Sí, el catalizador A es más activo. Fíjense ustedes que tiene más contenido de tierras raras y tiene un mayor tamaño de la celda. ¿Cuál de los dos presenta mayor conversión en la unidad? ¿El A o el B? El B por la temperatura. No, la temperatura, aquí no estamos en este momento de temperatura. Estamos los dos entrando a la unidad, los dos catalizadores. ¿Cuál da más conversión? El más activo. Y ya dijimos que el más activo era el A. ¿Ok? ¿Cuál de los dos va a dar más gasolina en la unidad? ¿El A o el B? Doctor, tenemos respuestas de A. El A, ¿ok? ¿Me puedes decir por qué? Bueno, Pues usted es el que tiene más tierra rara y es el que más actividad tiene y mayor conversión, pues debería dar mayor gasolina. ok, correcto. Adicionalmente a eso, muy bien, hay algo importantísimo, que un tamaño de celda 2432, de acuerdo con las investigaciones del doctor Alan Peters, gran amigo, él descubrió que ese rango de tamaño de unidad de celda equivale a mayores rendimientos de gasolina. Pero sí, mayor contenido de tierras raras orienta hacia mayor gasolina. ¿Cuál de los dos da mayor octano? ¿El A o el B? A ver, Diego Alaya dice que el A. el A. ¿Están de acuerdo con Diego? No, Sí. Diego, el B. No, el B, profesor. El B. Menor tamaño de unidad de la celda significa menor reacciones de transferencia de hidrógeno, mayor olefinas, menor octano, mayor octano. Y es importante que recuerden ustedes que gasolina y octano normalmente van en líneas opuestas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál de los dos da mayor delta coque? El B. El B. ¿Están de acuerdo? No, el A. Más actividad, más conversión, más delta coque. ¿Cuál de los dos me incrementa la temperatura, me incrementa más la temperatura del regenerador? ¿El A o el B? Tranquilo, estamos en El B. el A. Más actividad, más conversión, más delta coque, mayor temperatura del regenerador. ¿Ok? ¿Cuál de los dos me permite circular más catalizador al reactor? Mayor circulación de catalizador al reactor. ¿El A o el B? Esta es bien interesante. ¿Cuál dijo? La B, nos dicen varios La B. participantes. Perfecto, muy bien, la B. La B, al tener menor contenido de tierras raras, menor tamaño de unidad de la celda, menor delta coque, va a tener menor temperatura del regenerador, por lo tanto va a circular mayor catalizador. Y esa es una cuestión que es bien importante, porque yo puedo lograr mayor conversión con el B, porque el B me va a permitir un mejor balance de calor. ¿Ok? Entonces, no siempre el catalizador más activo va a ser el mejor para una unidad de FCC. Y por último, ¿cuál de los dos me va a dar más LPG? El B. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a un breve repaso por lo que es evaluación de crudos. Aquí voy a mostrar algunas cosas muy pequeñas, muy pocas, del estudio que hice de 6 crudos colombianos. Yo me tomé el trabajo de seleccionar 6 crudos colombianos, 2 crudos parafínicos, un crudo intermedio, un crudo
100% nafténico, un crudo pesado y un crudo mezcla que, bueno, es el crudo que más entra a la refinería de Barranca Bermeja en Colombia, que nadie sabe qué es porque es una composición que cambia cada 5 o 10 minutos. Ese crudo o esos crudos, hicimos una destilación que jamás se había hecho en Colombia y era fraccionar un crudo en 17 fracciones. Aquí pueden ver 5 naftas, 2 queros, 3 diésel en la parte atmosférica y en la parte de destilación al vacío, 5 gasóleos. Entonces sacamos 17 cortes, 10 cortes en el lado atmosférico, 5 cortes en el lado vacío, el crudo reducido y el fondo de vacío. La hipótesis, la teoría que yo marqué en este proyecto es que las propiedades y todo lo que significa rendimientos de los crudos obedecen a una composición de estos 3 componentes que ven aquí, que llamamos por tipo de hidrocarburos. Los tipos de hidrocarburos, que son la familia de hidrocarburos que más están presentes en los crudos, son los que definen sus propiedades y sus rendimientos. Y por el otro lado tenemos el tipo de componentes. En este caso tenemos saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos. En eso basamos toda la investigación que se hizo con estos crudos. Fueron 3 años estudiando estos crudos, donde aplicamos técnicas analíticas como espectrometría de masas, resonancia nuclear magnética de hidrógeno, resonancia nuclear magnética de carbono. Aquí pueden ver ustedes cómo, si yo grafico el punto medio de ebullición de cada fracción, en función de lo recuperado de esa fracción para cada crudo, observen ustedes que los 2 límites, los 2 extremos, lo define el crudo más parafínico, en este caso el crudo Cupiagua, y el crudo más pesado, más aromático, el crudo Castilla. Observen ustedes cómo el crudo Castilla solamente pudo dar una sola fracción de los 5 de nafta, o sea, el crudo Castilla prácticamente no tiene nafta, y apenas pudo dar 4 fracciones de destilados medios. Eso muestra su carácter del crudo, ¿ok? Mientras que el crudo Cupiagua, por ejemplo, casi el 80% del crudo Cupiagua son naftas y destilados medios. Esa es una propiedad que es bien importante de estos crudos. Y en el intermedio de ellos se observa el crudo caño de limón, que es un crudo intermedio parafínico, y el crudo LST, que es un crudo 100% nafténico. Observen ustedes que el crudo Cupiagua tiene muy poca cantidad de fondos de vacío, 4%, mientras que el crudo Castilla, casi el 50% del crudo es fondos de vacío. Si pensamos en cómo son el número de átomos de carbono y el número de isómeros que tiene cada fracción, nos pone a pensar lo difícil que es pensar en todas las fracciones y todos los componentes de un crudo. Observen ustedes cómo la fracción de gasolina, que se mueve entre 5 y 12 átomos de carbono, puede tener hasta más de 350 isómeros. Recordemos que isómeros son aquellas moléculas que tienen la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula estructural. Entonces, observen ustedes cada fracción la cantidad de isómeros que tiene. Y esto es lo que hace difícil cuando uno está estudiando o evaluando un crudo. Y por eso nosotros quisimos aplicar técnicas que nos dieran más información de todo esto. Y hicimos una caracterización bastante profunda. Fíjense ustedes cómo en el campo de los destilados medios, la cantidad de isómeros que tienen, desde los 15 hasta los 25 átomos de carbono. Los gasóleos de vacío se mueven entre los 30 y los 45 átomos de carbono, con una cantidad de isómeros que es realmente prácticamente incuantificable por cualquier técnica analítica. Ahora bien, fíjense ustedes cómo una propiedad tan sencilla como la gravedad API, que prácticamente la podemos medir en todos los laboratorios, en cualquier laboratorio tenemos un equipo para medir densidad y gravedad API. Las grandes diferencias que existen, aquí estoy presentando únicamente las fracciones pesadas, desde la CPM3, que era la fracción de la CPM más pesado, que se podría considerar como un gasóleo atmosférico pesado, y los 5 gasóleos que conforman los gasóleos de la zona de vacío. Y aquí también tenemos el crudo reducido y el fondo de vacío.
Fíjense ustedes cómo la gran diferencia que hay en términos de gravedad API entre un gasóleo de un crudo como el Castilla y el mismo rango de destilación de ese gasóleo para un crudo como el Cupiagua. Hay una diferencia de más de 20 puntos. Y eso se debe fundamentalmente al tipo de hidrocarburo que está presente en estos gasóleos. Entonces, desde el punto de vista de cracking, yo no le puedo pedir a un gasóleo que me dé, a un gasóleo de un crudo que venga como el Castilla, que me dé la misma cantidad de gasolina que me va a dar un crudo, de los gasóleos de un crudo como el Cupiagua o el Caño Limón o el LST. Entonces, la gravedad API, que muchos consideran algo muy simple, nos da muchísima información cuando la sabemos entender y cuando la sabemos analizar. Ahora, fíjense ustedes cómo el crudo reducido del Cupiagua, que tiene todos estos gasóleos, tiene una gravedad API más alta que muchos de los gasóleos individuales de los otros crudos. Y eso fue algo que nos impactó muchísimo. Y por eso, a raíz de estos estudios, el crudo reducido del Cupiagua y el Cusiana, cuando habían excedentes, se alimentaban directamente a las unidades de cracking. ¿Ok? ¿Y por qué se da esa propiedad? ¿Por qué la gravedad API es tan importante? Porque la gravedad API nos está indicando el contenido de hidrocarburos saturados que están presentes en una fracción. Cuando hablamos de saturados, más adelante lo voy a explicar, estamos hablando de dos componentes. Saturados son que son todos los, es una familia que reúne a las parafinas y a las cicloparafinas. Entonces, cuando hablamos de saturados en química del petróleo, nos estamos refiriendo a esas dos familias, parafinas y cicloparafinas. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué el Cupiagua tiene mayor gravedad API en todas sus fracciones pesadas? Porque su contenido de saturado es mayor, ¿ok? Cosa absolutamente diferente sucede con el Castilla, un crudo muy pesado, bajo contenido de saturados. Y esos saturados se van a dar cuenta ustedes más adelante que son los que nos definen la cantidad de gasolina que ese gasóleo de vacío va a dar en la unidad de cracking. Aquí como ejemplo les muestro cómo se distribuye el azufre para poder entender un poquito la composición química de los crudos. Cómo se distribuye el azufre en 5 de los 6 crudos y en cada una de las fracciones. Observen ustedes cómo el crudo, como el Castilla, aquí de puntos negros, tiene unas cantidades de azufre tremendamente mucho más altas que los otros crudos. ¿Por qué? Porque el crudo Castilla, además de ser pesado, es un crudo bastante aromático. Entonces, esas fracciones aromáticas tienen muchísimos contenido de hidrocarburos azufrados aromáticos. Entonces, fíjense ustedes cómo el crudo Cupiagua, el más liviano aquí de abajo, sus fracciones tienen muy bajo contenido de azufre, porque son estructuras más que todo parafinas y cicloparafinas. Muy bien. En el módulo 2, cuando vayamos a hablar de cargas, vamos a hacer un análisis muy profundo de lo que es este diagrama. Aquí hay un diagrama completo, muy completo, de lo que es una unidad de cracking. Aquí pueden ver ustedes los tiempos de residencia normales de un regenerador, que son de 8 a 12 minutos. Pueden ver las temperaturas normales que se ven en un regenerador de 670 a 720 grados centígrados. Vemos que hay un punto por donde metemos el catalizador fresco y hay otro punto por donde sacamos el catalizador gastado. Aquí conectado a ese tenemos el soplador de aire. En el lado reactor igual, vemos los tiempos de residencia en el riser que están en los tiempos de 3 a 5 segundos, las temperaturas del riser, la velocidad en el riser de 15 a 20 metros por segundo, la altura del riser, el tiempo de residencia en el despojador, las temperaturas de despojador, el flujo de vapor. O sea, aquí hay una cantidad, hay un mundo de información. Aquí pueden ver ustedes la cantidad de carbono que sale del regenerador, o sea, la cantidad de carbón que lleva el catalizador regenerado. Y aquí en este lado voy a mostrar la cantidad de carbón que lleva el catalizador gastado entrando al regenerador. Por este lado está toda la fraccionadora principal, todo el SEC de retiro de todos los productos que produce cracking.
Aquí tenemos toda la zona de calentamiento de carga, de inyección de la carga, la zona de calentamiento de carga, la inyección de vapor en el riser. Y aquí en este lado abajo ven ustedes los rendimientos típicos de todos los productos de FCC, en donde vemos el gas seco compuesto por hidrógeno, H2S, metano, ese tipo de cosas. La fracción LPG compuesta por propanos, butanos, propilenos, todo el set de butilenos, todo esto. La gasolina con rendimientos de 39.2 a 52.2. Más adelante voy a explicar un concepto muy interesante sobre esto del rendimiento de gasolina, algo que nosotros descubrimos y generó mucha controversia en el seno de Grace. El aceite liviano de ciclo, un componente que hoy por hoy se ha convertido en un elemento o en una fracción muy importante de FCC porque lo estamos mandando a las unidades de hidrotratamiento para después ir a la formación del diésel. Y en la parte de abajo tenemos el aceite pesado de ciclo, el slurry o los fondos y la producción de coque. Este esquema, mis estimados amigos, me encanta. Como anécdota, le puedo contar que esta diapositiva se hizo famosa en toda América Latina. Y yo la desarrollé en un emocionante vuelo que tuve cuando viajaba por toda América Latina como gerente técnico, en un vuelo, me acuerdo perfectamente, Bogotá-Santiago. En esas 5 horas de vuelo, yo desarrollé esta diapositiva. Aquí, mis amigos, ustedes encuentran absolutamente todo lo que un operador, un supervisor, un ingeniero de FCC debiera saber sobre lo que son las cargas a FCC. Y a mí me dio mucho placer me dio ver en los cuartos de control que la gente había mandado a imprimir este esquema y lo tenía allí pegado para el estudio de sus operadores y de sus profesionales. Entonces, aquí estoy mostrando cómo se comportan las cargas a FCC desde el punto de vista molecular. O sea, tenemos que entender la molécula. Y para hacer un análisis o una similitud con esto, aquí en este lado, esta molécula que ven acá, en el lado derecho de mi pantalla, ¿saben qué molécula es? ¿Alguien la reconoce? El que me la reconozca le daría un premio. Les presento, para los que no la conozcan, la molécula del colesterol. Una molécula que la han estigmatizado, la han diabolizado, la han hecho, la ciencia médica y la ciencia nutricional la ha hecho responsable de todos los problemas cardiovasculares, de todos los problemas cerebrovasculares. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque no entendemos lo que es la molécula del colesterol. Fíjense ustedes lo compleja que es esta molécula. ¿Ok? Aquí tenemos una cabeza polar, una cabeza apolar o no polar. Aquí tenemos un núcleo, que lo llamamos el núcleo esterol, ¿sí? Y aquí tenemos un grupo OH que le da al colesterol unas propiedades impresionantes. Aquí tenemos un doble enlace que le da la propiedad de oxidarse. O sea, si ustedes calientan demasiado un huevo, lo mismo que pasa cuando sobrecalentamos una carga, podemos oxidar, podemos dañar, podemos generar muchas cosas. Si ustedes sobrecalientan un huevo o una carne, la asan demasiado, la queman demasiado, van a formar unas sustancias aquí porque este grupo H se une con este doble enlace y forma un epoxiesterol, que son colesterol oxidado, que es algo supremamente dañino para nuestro cuerpo. Entonces, si no entendemos la molécula del colesterol, sin embargo, la atacamos por todos lados. Yo he tenido debates con médicos de todo tipo. Entonces, volvamos a nuestras cargas. Miren, mis amigos, fíjense ustedes, aquí tenemos una dirección roja que se mueve hacia arriba y una flecha marrón que se mueve hacia abajo. ¿Ok? Si yo viajo en esta dirección de la flecha roja, me estoy moviendo en gasóleos de vacío de buena calidad y cargas hidrotratadas. O sea, a medida que yo aumente los componentes de acá arriba, que son parafinas, cicloparafinas y monoaromáticos, las cargas son de mayor calidad. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Que son unas cargas que me van a dar más LPG y más gasolina, pero adicionalmente me van a dar menor octano. Ahora, si me muevo en esta dirección, aumento
componentes de acá de abajo, o sea, resinas, alfactenos, tetraaromáticos, triaromáticos, diaromáticos, voy a aumentar el rendimiento de ciclo, como lo ven aquí, el rendimiento de fondos, aceite pesado de ciclo y coque. Entonces, si me muevo en esta dirección de la línea roja de las cargas hidrotratadas, la calidad de la carga es mejor. ¿Qué significa eso? Que la gravedad PI va a ser mayor, que el azufre va a ser menor, que el carbón con razo va a ser menor, que el nitrógeno va a ser menor, que el contenido de níquel y vanadio va a ser menor, que el índice de refracción va a ser menor, que el índice de correlación va a ser menor y que el contenido de hidrógeno va a ser mayor. Y que la craqueabilidad, el concepto de craqueabilidad que lo voy a explicar ahora, va a ser mucho más alto. La carga va a ser mucho más craqueable, que vamos a obtener mayores rendimientos y mayor conversión, pero vamos a obtener menor octano. Seguramente vamos a tener que adicionar aditivos para mejorar el octano. Voy a tener mayor flexibilidad en el balance de calor, pero voy a tener que necesitar catalizadores más activos, seguramente con mayor contenido de tierras raras, con mayor contenido de zeolita, porque era como yo explicaba en aquella época cuando me paseaba por todos los cuartos de control y los salones. La vaca tiene leche, o sea, la carga tiene mucha leche, o sea, tiene mucha gasolina. Pero si las manos del lechero no están entrenadas para extraer toda esa cantidad de leche, le va a quedar mucha leche a la vaca. En este caso, le va a quedar mucha gasolina a la vaca porque no se la pudimos extraer porque el catalizador no tiene las condiciones ni la actividad adecuada para extraerlo. Ahora, si nos movemos en este lado, mis amigos, en el lado de cargas más pesadas, con gasóleos de vacío muchísimo más pesados, gasóleos de coker, gasóleos de viscorreductora y todo ese tipo de gasóleos, vamos a tener cargas de menor calidad. ¿Qué significa eso? Que todas las propiedades que he leído aquí están completamente contrario a las de aquí arriba. Que va a haber menor craqueabilidad, que los rendimientos y la conversión va a ser menor, que el octano va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la carga va a tener mayor contenido de aromáticos y esos aromáticos son los que me van a dar mayor octano. Que el coque instantáneo y el coque contaminante va a ser mayor. Entonces el catalizador va a tener que concentrarse en mejorar la selectividad a coque, en mejorar, tener mejores alúminas, tener trampas de vanadio, trampas de níquel para poder flexibilizar el balance de calor. Esto lo vamos a ver en mayor detalle, obviamente, en los módulos. Aquí les explico, este fue uno de los conceptos que más controversia originó en Grace. Fue uno de los grandes logros de mi carrera como líder de cracking. Aquí ven ustedes una misma carga. ¿Ok? Cargas obtenidas con dos catalizadores absolutamente diferentes. Dos catalizadores diametralmente opuestos en contenido de zeolita, en todo. Sin embargo, fíjense ustedes que los dos catalizadores me dieron el mismo en la unidad ACE. Los puntos que ustedes ven aquí son los puntos experimentales y los otros puntos fueron desarrollados, obtenidos, calculados por una serie de ecuaciones que desarrollamos con mi amigo el doctor Darío Zorlicki para trazar toda la curva. Entonces, este punto acá que estoy señalando con el cursor, que yo lo llamo máximo rendimiento a gasolina, es una propiedad, es una huella digital de cada carga a FCC. Y esa huella, y lo más interesante de eso, mis amigos, es que ese punto lo podemos calcular. Y lo podemos calcular con propiedades sencillas que desarrollamos nosotros y que medimos en el laboratorio. Entonces, ese punto de máximo rendimiento a gasolina equivale a una conversión máxima. Esa conversión máxima es el concepto de craqueabilidad que nosotros introducimos. Craqueabilidad, entonces, es el punto de conversión en el máximo rendimiento a gasolina. Cada carga tiene ese componente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los dos catalizadores dieron el mismo rendimiento si eran completamente opuestos? Y esa fue la gran discusión que nosotros desencadenamos en Grace en un gran debate que se hizo internamente, porque yo tuve el cuidado de diseñar el experimento en donde a los dos catalizadores los desactivamos en condiciones que simulan una unidad de cracking, pero no les pusimos metales, porque yo no estaba interesado en el ruido que hacen los metales en el catalizador. Yo estaba interesado era que los catalizadores me produjeran y craquearan todos aquellos componentes
que son precursores a gasolina y que se pudieran craquear completamente en una unidad tan maravillosa como la unidad ACE. Y eso lo logramos de esta forma. Y eso está publicado, todo lo que desarrollamos en este está publicado. No sé si me va a permitir mostrarlo aquí, en este paper, que a los que asistan al curso les vamos a entregar este paper que se publicó en Hydrocarbon Processing. ¿Ok? Entonces fue algo bien interesante el desarrollo de aquí. Aquí surgieron muchas preguntas. ¿Tienen las cargas un rendimiento potencial de productos valiosos? ¿De qué depende este rendimiento? ¿Es posible predecir ese rendimiento máximo potencial? ¿Cómo aplicar este conocimiento en la unidad de FCC? Y por eso, siempre cuando yo asesoraba a los ingenieros que estaban seleccionando catalizadores, y aquí hay algo bien importante que lo quiero decir porque yo estuve en los dos lados de la mesa, amigos míos. Estuve en el lado como refinador, pero también estuve en el lado como proveedor de catalizador. Y a veces los proveedores de catalizadores llegamos con argumentos que no son correctos, que no son ciertos, y yo siempre me caractericé y me identifiqué por siempre decirle la verdad al refinador. Entonces yo le enseñé a los refinadores, cuando la competencia les decía, yo les decía, mire, yo les ofrezco 52% de gasolina, y los operadores de cracking me decían, Uriel, pero el competidor X nos está ofreciendo 55. Y yo, bueno, pues dele la licitación a él. Si él le dice que le da 55, déle la licitación a él, porque yo no voy a ofrecer lo que la carga no puede dar. Y usted ya sabe el concepto. No se deje meter el dedo a la boca. Eso no es cierto. Una carga no puede dar la leche que no tiene. Una carga no puede dar la gasolina que no tiene. Y eso es bien importante que en este curso lo van a entender a lo largo de este punto, porque les voy a enseñar cómo evaluar todas esas cosas. Observen aquí, mire, este es un ejemplo que lo coloco nada más como ejemplo para que ustedes vean hasta dónde podemos llegar cuando hablamos de cracking. Aquí hice una comparación por espectrometría de masas de lo que es un residuo de hydrocracking. Ustedes saben, o sea, el fondo de hydrocracking, que algunos llaman, ¿cómo lo llaman? Gasóleo no convertido, algo así, que yo les decía, por favor, qué nombre tan feo. Si algo está convertido, es el residuo de hydrocracking. Y lo comparé en espectrometría de masas con un gasóleo pesado de Coker. Miren ustedes la primera variable, contenido de hidrógeno. Recuerden que cracking es un proceso que no pone hidrógeno. Cracking es un proceso que distribuye el hidrógeno de la carga en todos los productos de cracking. Entonces, si una carga tiene más hidrógeno, los productos de esa carga van a contener mayor contenido de hidrógeno, porque el balance se tiene que dar. O sea, el hidrógeno que entra debe ser exactamente igual al hidrógeno que sale. Y mediante un balance de hidrógeno, usted le puede decir a un proveedor, oiga, usted está diciendo mentiras, porque usted está sacando hidrógeno de cracking y de dónde lo está sacando. Entonces, miren la diferencia en el contenido de hidrógeno. Miren la diferencia en gravedad PI, la diferencia en el contenido de azufre, la diferencia en el índice de correlación. Este índice de correlación de un residuo de hydrocracking nos está diciendo, aquí mire, ¿por qué este índice de correlación, este contenido de azufre, esta gravedad PI y este contenido de hidrógeno? Porque el total de saturados que tiene un residuo de hydrocracking es el 85%, mientras que este solamente tiene el 36%. Ahora, los aromáticos, miren la diferencia enorme. Entonces, todo esto, ¿cuál de esas dos cargas va a dar más gasolina? Pues obviamente el residuo de hydrocracking. Miren, amigos, en una oportunidad en una de las refinerías de Chile, no sé si hay algún ingeniero de alguna de las refinerías de Chile en el auditorio o en esta charla, hubo un caso bien interesante. Cambiamos el catalizador y sucedió que en el cambio de catalizador, como a los 2 meses del cambio de catalizador, los rendimientos a gasolina empezaron a caerse de una forma brutal, de tal forma que se perdieron hasta 5 y 6% de rendimiento de gasolina. Y eso fue el alarme más alto en la refinería. Y a mí me llamaron para que fuera a resolver el problema. Y yo llegué y me dije, no, venga, dígame la composición de la carga. Y me di cuenta que habían bajado el contenido del residuo de hydrocracking en 9%. Y ese descenso en el contenido del residuo de hydrocracking que iba a cracking causó una disminución de alrededor del 6% en el rendimiento de gasolina. Pero, ¿qué debemos hacer ante los problemas? No nos vamos a sentar a llorar. Ok, está perdiendo gasolina. Entonces yo les dije, ¿quieren recuperar el 50% de eso?
Me dijeron, claro, Uriel, que lo queremos recuperar. Bueno, listo, adicione 1 tonelada más de catalizador. ¿Por qué les dije eso? La carga se está haciendo más mala, más pesada, más aromática, necesitamos más actividad, necesitamos poner más catalizador fresco. Y ellos me hicieron caso y recuperaron ese 3% y eso fue maravilloso. Entonces, la información que nos da cuando hacemos un análisis de esta naturaleza de petróleo. Además, aquí ustedes pueden leer todo, no lo voy a leer porque sería, aquí pueden ver ustedes todas las preguntas que se pueden hacer cuando uno hace un análisis de esta naturaleza. ¿Ok? Conocer esto es para tener en cuenta qué catalizador yo tengo que poner, una cantidad de cosas que hay allí. Aquí abajo ven ustedes, por ejemplo, los componentes azufrados. En cracking, esos componentes azufrados se craquean y eso va al ciclo. Por eso el ciclo tiene mucho contenido de azufre. Bien, llegamos a lo que es un catalizador. Profe, disculpe, una consulta con respecto a la gráfica anterior, disculpe que lo interrumpa. Dígame. Es lo mismo lo de la gráfica de la gasolina, es lo mismo con respecto al punto máximo cuando se produce olefinas, es decir, porque yo he hecho análisis de sensibilidad usando ciertos simuladores comerciales en donde estimo el punto máximo de gasolina, pero al mismo tiempo cuando empieza a bajar el punto máximo de gasolina, incrementa lo que es el rendimiento de gasolina, claro. Eso se está viendo ahorita en las nuevas tecnologías de FCC, pero me gustaría saber si usted también ha hecho ese estudio con respecto a cuando baja el rendimiento de gasolina, pero para maximizar olefinas. Buena pregunta. Recuerde que gasolina y olefinas van en sentido opuesto, ¿ok? Las olefinas están gobernadas en cracking por una de las, después de las reacciones de cracking, que es ruptura y rompimiento, las segundas reacciones más importantes son las transferencias de hidrógeno, ¿ok? Entonces, si yo quiero maximizar gasolina, debo minimizar las reacciones de transferencia de hidrógeno, porque las reacciones de transferencia de hidrógeno son bimoleculares. Entonces yo tengo que, y es la reacción de una parafina con una cicloparafina para producir una parafina, para producir, bueno, ahorita se me fue la, para producir un aromático y... Bueno, se me olvidó ahorita esa partecita. Entonces, las reacciones de transferencia de hidrógeno son bimoleculares y ese es el concepto que es importante que es aquí. Ahora, mientras que las reacciones de cracking son monomoleculares. Entonces, el diseño del catalizador para gasolina es absolutamente diferente al diseño del catalizador para olefinas. Yo bajo reacciones de transferencia de hidrógeno. ¿Cómo lo hago? Si me voy aquí, si se dieron cuenta acá, en la primera diapositiva, si se dieron cuenta, aquí los puntos negros están más aislados, ¿ok? Los puntos negros son aluminio. Entonces, mientras que en este de gasolina necesitamos muchos sitios de aluminio, aquí los aíslo, al ser bimolecular, la posibilidad de que dos moléculas se encuentren para que reaccionen entre sí se disminuyen, porque hay mayores distancias entre estos aluminios. Entonces, este es un catalizador especialmente diseñado para producir olefinas, mientras que este es un catalizador diseñado para producir naftas. Para producir gasolina. Entonces, ahora recuerde que cracking es una máquina de producir olefinas, ¿ok? Cracking es una máquina de producir aromáticos y olefinas. Y si yo quiero maximizar olefinas, lo puedo hacer a través de condiciones de operación, lo puedo hacer por tipo de catalizador, diseño del catalizador, o lo puedo hacer por la presencia de aditivos de alta tecnología para producir olefinas. No sé si respondí tu pregunta. Eso lo vamos a revisar con mayor detenimiento cuando analicemos las reacciones de transferencia de hidrógeno en el módulo de lo que es un catalizador de FCC. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Muy bien, buena pregunta. Bueno, aquí tenemos un catalizador de FCC. No sé si ustedes allá en sus países tienen lo que nosotros aquí llamamos un sancocho. La producción de un catalizador es como hacer un sancocho, o como esas sopas de pescado que hacen allá en Perú. O sea, le ponen tantos ingredientes que la sopa definitivamente es muy rica. Aquí tenemos tantos ingredientes en un catalizador de cracking. Los componentes, la reina de un catalizador de cracking es la zeolita, que puede variar entre 20 y 50%, ¿ok? Que tiene un tamaño de una micra. El tamaño de una partícula de catalizador de FCC es de 60 a 70 micras. Hay
tenemos aditivos como las tierras raras y otros aditivos. Podemos meter aditivos dentro de la partícula o podemos tener los aditivos por fuera de esa partícula. Y lo que no es zeolita es lo que llamamos matriz, que es una mezcla de muchas cosas. Ahí hay arcillas, caolines, sílice, alúminas, que se varían también, tienen una altísima proporción. En el curso les voy a enseñar a cómo cuantificar el contenido de zeolita cuando ustedes piden en una licitación las propiedades del catalizador fresco y las propiedades del catalizador desactivado, para que ustedes midan conceptos importantes, que es la estabilidad de un catalizador. Todo eso se lo voy a enseñar en el módulo de catalizadores. Y aquí, otro componente importante es el aglutinante, porque esta partícula es la partícula que resiste y debe resistir las condiciones más severas de las unidades de refinación. Y esas condiciones severas, no sé si han oído hablar de fenómenos de atrición, fenómenos de rompimiento, donde esta partícula se atriciona, se rompe por las condiciones de operación y la severidad misma del proceso. Entonces, allí un aglutinante que mantenga esos componentes unidos y que no los deje destruir es un ingrediente muy importante. Y existen todas las combinaciones que ustedes quieran. Cada unidad requiere un catalizador típico. Yo no puedo decir que el catalizador A, que fue bueno para la unidad 1, es el mismo para la unidad 2. No, cada catalizador está relacionado con cada unidad, con el tipo de operación y todo esto. ¿Dónde ocurren las reacciones de FCC? Observen aquí la bolita que va entrando, la bolita azul entró y ahorita está saliendo aquí. ¿Sí la vieron? No sé cómo hago para que se repita. Ahí está. Ponle cuidado a la bolita que entra, la bolita azul. La bolita azul es una molécula y aquí sale. Los procesos catalíticos necesitan 5 etapas. ¿Ok? Ahora, piensen que un catalizador de FCC, esa partícula que le acabo de mostrar o esa zeolita que le acabo de mostrar, es absolutamente porosa. ¿Ok? Tienen unos tamaños de poros que son ampliamente conocidos. Es porosa. Y que cracking es un proceso dentro del marco de lo que llamamos catálisis heterogénea. En este caso, es una reacción gas-sólido. O sea, todos los componentes de la carga deben ser llevados a gas para que puedan difundir a través del sistema de poros del catalizador, se absorban, reaccionen, desorban y salgan al seno del fluido. Son los 5 pasos del proceso catalítico. Difusión de los reactivos hacia la superficie del sitio activo, absorción de los reactantes en el sistema de poros, reacción química, desorción de producto y difusión. Aquí está el sitio activo. Mi tesis de doctorado, para los que lo quieran leer, es una tesis que fue muy interesante porque yo me dediqué a medir la actividad de este sitio por técnicas analíticas diversas y utilicé la absorción de CO a temperaturas de nitrógeno líquido y lo medí por infrarrojo en catalizadores de equilibrio, catalizadores desactivados, catalizadores frescos. Entonces, esto me enseñó muchísimo de lo que es el tipo de sitio y cuántos tipos de sitios hay en un catalizador de FCC o en una zeolita. Y aquí caemos a uno de los aspectos más importantes de FCC y es entender los fundamentos de desactivación de un catalizador de FCC. Esto define la severidad de desactivación de una unidad. Ok, en una unidad de FCC, la desactivación ocurre aquí, en el regenerador. Ok, ¿y por qué ocurre ahí? Porque aquí tenemos condiciones muy extremas, altas temperaturas, cantidades altas de oxígeno y vapor de agua. ¿Ok? Vapor de agua tenemos aquí. Ahorita le mostraré ahorita le mostraré de dónde viene ese vapor. Entonces, hay 2 modos de operación de las unidades de FCC, ustedes lo saben, o 2 tipos de unidades. Estamos hablando de unidades de combustión total o unidades de combustión parcial. En las unidades de combustión parcial existe un ambiente ligeramente reductor porque hay presencia de CO en el regenerador y ese CO es un agente reductor, mientras que en las unidades de combustión total es un ambiente altamente oxidante donde hay exceso de oxígeno y eso marca un efecto completamente diferente. Por ejemplo, algo bien importante, en las unidades de combustión parcial,
La movilidad del vanadio es mucho más baja. Por lo tanto, la destrucción del vanadio en una unidad de combustión parcial es prácticamente muy baja, mínima. Mientras que en una unidad de combustión total, ¿cierto? El vanadio pasa de vanadio más 4 a vanadio más 5 de una forma muy fácil. Y eso es lo que define la movilidad del metal y por lo tanto el daño de metal. Entonces, las variables de desactivación de una unidad que identifica la severidad de desactivación de esa unidad son la temperatura del regenerador, la concentración de vapor en el regenerador. ¿De qué depende la concentración de vapor en el regenerador? A ver, ¿alguien tiene esa respuesta por ahí? Bueno, la vamos a ver en el curso, no se preocupen. De la adición de vapor en la base del riser, del tipo de cargas que define la cantidad de metales, del tiempo de residencia en el regenerador, que viene por diseño, de la tasa de adición del catalizador fresco. ¿Ok? Ahora, por otro lado, en el reactor, acá tenemos un ambiente reductor. ¿Por qué? Porque hay presencia de hidrógeno. Entonces, en una unidad de cracking tenemos un ambiente altamente oxidante en el regenerador y tenemos un ambiente reductor en el reactor. Y por eso es que los catalizadores de cracking resisten y deben resistir todos estos cambios de severidad y todos estos cambios tan bruscos en términos de temperatura, fricción y todos estos temas. Para mí, amigos, uno de los temas más importantes de la unidad de cracking es el balance de calor. Y yo comparo el balance de calor con el sistema de circulación de nuestro cuerpo. El sistema de circulación de nuestro cuerpo está gobernado por un corazón que bombea, mire todo lo que bombea, aquí están, en 80 años son 560 millones de litros. Y si yo me voy al regenerador, ¿cuál es cuál podríamos decir que es el corazón del regenerador? No es una pregunta fácil. El balance de calor. El balance de calor es el corazón de una unidad de FCC, porque el balance de calor define cuánto catalizador necesita circularse al reactor. Igual que en nuestro sistema de circulación, ¿cierto? El corazón es el que está permanentemente circulando. Ahora, nuestra sangre en este complejo proceso de circulación debe pasar por los riñones, ¿cierto? El riñón hace un efecto de limpieza, retira toxinas, retira una cantidad de cosas. ¿Cuál sería el riñón de una unidad de cracking? ¿Sí? ¿Cuál sería esa parte de la unidad de cracking que hace limpieza? El despojador. El despojador debe retirar los productos livianos presentes, que si no los retiramos, se van a quemar en el regenerador y van a producir altísimas temperaturas. ¿Ok? Miren la cantidad. Fíjense ustedes todo lo que circula, la cantidad de kilómetros que tiene nuestro sistema circulatorio comparado con una unidad de FCC, que hay unas circulaciones de toneladas día de 43.200 toneladas día, 15 millones de toneladas años se circulan en una unidad de FCC. Entonces, el balance de calor lo vamos a discutir, lo vamos a estudiar muy bien. Y si un ingeniero de FCC entiende bien el balance de calor, puede resolver muchísimos problemas de una unidad de FCC. Y para entender el balance de calor, hay que entender las reacciones que se suceden al interior de un regenerador. O sea, la combustión del coque. Recuerden que cracking, las reacciones de cracking son reacciones endotérmicas. O sea, hay que darles calor. ¿Y quién da ese calor? El catalizador regenerado que viene bajando del regenerador. ¿Ok? Esa energía, ese calor, es el que le da para poder craquear, para poder romper los componentes de esta carga. Ahora bien, el catalizador gastado, después de que sale del despojador, cuando le hemos despojado lo que podemos despojar, sale con un contenido de carbón que no es alto, fíjense ustedes, se mueve entre 0.6 y 1%. Pero yo les aseguro que ese 0.6, 1% disminuye la actividad de ese catalizador en un 40-50%. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese carbón está ubicado específicamente sobre los sitios más activos del catalizador. Ese carbón que baja por acá necesitamos eliminarlo. Entonces, además de carbón,
ese catalizador o ese coque trae hidrógeno. Necesitamos que el contenido de hidrógeno de ese coque sea lo más bajo posible, porque entonces el hidrógeno se me va a combustir, además de que es una reacción muy exotérmica. La combustión del hidrógeno es muy exotérmica, creo que produce 28.000 y pico de kilocalorías y va a subir demasiado las temperaturas del generador. Ok, entonces el carbón se me va por una vía, combustión total hasta CO2 o combustión parcial a CO. Ese CO en una segunda reacción pasa a CO2. Ahora, ¿de dónde se sucede esa reacción? Es importante para el FCC, porque esa reacción, miren ustedes acá, produce 5.600 kilocalorías y necesitamos que todo ese calor sea absorbido por la masa de catalizador. ¿Y dónde hay más masa de catalizador? En la fase densa del regenerador. Porque si esa reacción se sucede aquí arriba, en la fase diluida, las temperaturas acá pueden ser muy altas y pueden dañar a los ciclones de acá. E inclusive se pueden suceder en la línea de transferencia del gas combustible. Y ahí sería supremamente grave. Hemos visto unidades con altísimas temperaturas acá que se dañan todas estas partes porque esas reacciones están sucediendo acá. Ahora bien, si el contenido de hidrógeno, si el despojador no está funcionando bien y ese hidrógeno se quema aquí a la entrada del regenerador, esta parte de acá se puede romper porque las temperaturas acá que se generan por la combustión del hidrógeno son bastante altas. Entonces, entender el balance de calor, mis amigos, y entender la combustión del coque es una de las cosas más bonitas y más importantes de FCC. Y todo eso lo vamos a entender en el módulo 4. El despojador, un proceso que a veces no le ponemos mucha atención, pero para cracking es supremamente importante. ¿Okay? Aquí estoy mostrando pensemos de que esto es una partícula de un catalizador que es poroso. Entonces, para el despojador, el tamaño de ese poro es supremamente importante. Y ahí los catalizadores que nosotros manejábamos y diseñábamos en Grace tenían alguna ventaja con los catalizadores que se producen en Sudamérica por el otro competidor. Porque tenía un poro mucho más alto, mucho más grande, por lo tanto la desorción era mejor. Entonces, los hidrocarburos que se producen en un catalizador que quedan a raíz, quedan atrapados de diferentes formas. Hay hidrocarburos livianos atrapados entre partículas. Esos son fácilmente se pueden desorber muy fácilmente entre partículas y van al flujo de los productos de cracking. Hay hidrocarburos absorbidos reversiblemente. Hay hidrocarburos absorbidos irreversiblemente que solamente se pueden craquear aquí por tiempo de residencia. Si los craqueamos, el producto craqueado va al flujo y entra al flujo de productos y el coque fijo. Entonces, ¿cómo se manejan estos 4 tipos de hidrocarburos en el seno de una partícula en el despojador? Es uno de los aspectos más importantes para favorecer también o empeorar el balance de calor. Muy bien, mis amigos. Con eso hablamos de cracking. Ahora me voy a gastar 2 minuticos para hablar de este tema que me encanta. Mis amigas, las bacterias y el fracaso de las dietas. En el año 2017, me tocó bajarme de un avión. Iba para un curso de Grace súper importante en Luisiana y con ambulancia en la pista y todo lo que ustedes quieran por unos dolores impresionantes que hubo aterrizajes de emergencia. Y eso me llevó a una clínica donde duré 17 días. Y eso me llevó a pensar, yo venía estudiando temas, venía estudiando todo esto porque yo estaba pensando qué hacer cuando me retire, ¿cierto? Yo sabía que en cracking no iban a haber muchas oportunidades y quería abrirme como otros espacios y yo venía investigando todo lo del cerebro, todo el cuerpo humano, la química del cuerpo humano y todo ese tipo de cosas. Y cuando me enfermé, me puse a pensar que habían cosas que no estábamos haciendo bien. Y empecé a investigar, a comprar libros, cursos. He pagado cursos en este tema que ustedes no se imaginan, en universidades españolas y todo eso. Y caí con un tema que se llama la microbiota. Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando la interacción que existe entre las bacterias que tenemos en el cuerpo, que forman parte de nuestra microbiota,
donde el 95% son bacterias amigas, ¿ok? Con las células humanas. Aquí tengo, estos son unos dibujos hechos por mi sobrino Efraín, que es futbolista profesional aquí en Colombia. Y él, mire cómo me dibujó las células del cuerpo humano. Yo le dije, sobrino, dibújeme una célula del sistema nervioso, una célula del intestino y una célula del sistema inmune. Y me encantó esta, la célula del sistema inmune. Le pone pistola, le pone dagas, todo tipo de cosas. Y es que es así. Y aquí muestra nuestro sistema digestivo desde el estómago hasta el recto y todo el mundo de bacterias que hay en todo este sistema. Hay una perfecta y muy bonita interacción entre estas bacterias y nuestras células del cuerpo. Trabajan en equipos. Aquí, aunque ustedes no lo crean, acá en esta parte del intestino tenemos más de 1000 tipos diferentes de cepas y tenemos 38 billones. Fíjense bien en la cifra, billones de bacterias de diferentes tipos. Como tú alimentes y cuides esas bacterias, ellas van a cuidar de ti. Y aquí hay algunos de los tipos de bacterias. Miren, esta bacteria, la reina de todas las bacterias, la Akkermansia, es la que nos garantiza si vamos a llegar a ser longevos o no. En el caso de las damas que me están escuchando, ustedes, mis estimadas niñas, señoras, tienen una microbiota que es exquisitamente maravillosa. Es la segunda microbiota más importante que ustedes tienen en el cuerpo, que es única de ustedes, que es la microbiota vaginal. Esa microbiota es maravillosa, las protege a ustedes de muchísimas enfermedades, entre esas cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de cervix, cáncer de mama. El 90% de esas bacterias de su microbiota vaginal está compuesta por lactobacilos y bifidobacterias. Y piensen por qué la mujer tiene la maravillosa microbiota vaginal. Porque por ahí pasamos, ¿de acuerdo? Por ahí pasamos cuando nacemos. Y si ustedes le quieren dar un agradecimiento a mamá, las que la tengan viva, díganle, mamá, gracias, porque gracias a que yo nací por parto natural, usted me transfirió todas sus bacterias de todo su microbiota vaginal y perianal, y esas bacterias me protegieron de no nacer desprotegido, de no sufrir alergias y este tipo de cosas. Entonces, este es un tema, mis amigos, que es maravilloso. Y aquí, para terminar, muestro, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos una alimentación rica de este lado o si la tenemos de este lado. El 95% del cuerpo humano, químicamente hablando, está compuesto por 4 elementos, 95.8%, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Los 3.5% restantes son otros multielementos, ¿ok? Todo esto que ustedes ven aquí tienen esos elementos, pero adicionalmente a eso hay grasa, hay proteínas, hay carbohidratos, hay minerales, hay fitonutrientes, fibra, polifenoles, antioxidantes, prebióticos y también hay probióticos. ¿Ok? Ahora, si usted se alimenta de este lado, su análisis de sangre o su análisis corporal van a estar por este lado, van a ser muchísimo mejores. Si se alimenta de este lado, va a estar usted por este lado. Y si se alimenta de este lado de acá, usted tiene puede tener todos estos problemas. Síndrome del intestino irritable, síndrome del colon irritado, alergias, tiene un problema de microbiota y está susceptible a padecer enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo debería ser nuestra alimentación diaria? Esta fue una diapositiva que desarrollé después de mucho pensar. Así debería ser, mis amigos. Aquí tenemos todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Por eso hoy en día, además de ser experto en FSC, lo digo con mucha humildad, también soy experto en producción de alimentos fermentados. Disfruto, mi cocina se convirtió en un laboratorio haciendo alimentos fermentados. No se imaginan las cosas que hago en mi cocina con mi esposa. Entonces, ven ustedes aquí, el 75% de nuestra alimentación debiera ser de origen vegetal. Y el reto que les dejo, para los que me quieran acompañar en este reto, es que deben tener por lo menos 30 alimentos de origen vegetal diferentes a la semana. Muchas gracias. Por ningún motivo se pierdan este seminario de FSC. Les aseguro que la vamos a pasar muy bien y serán expertos en este proceso. Adicionalmente, aprenderán algunas cositas de cómo cuidar su salud y la de su familia.
Esta frase de Harry Truman me encanta. Actuar conlleva cierto riesgo, siempre lo hay, pero es más arriesgado no actuar. Muchas gracias. Preguntas. ¿Cómo vuelvo a la pantalla? Ya volví. Bueno, no sé si estaba hablando solo, no sé si hubo interés y captaron o qué. Yo no soy de la virtualidad, les confieso. Siento que hablo solo, pero bueno. Ustedes dirán, ¿alguna pregunta? ¿Algunos minuticos de pregunta? Doctor Muriel, buenas tardes, con Giovanni. Yo quería saber si, digamos, bueno, yo no manejo el tema de traqueo catalítico, catálisis en general, sí. Y quisiera saber si de pronto su merced en la primera clase del seminario manejara como de pronto un desglose de los términos generales que se manejan en una refinería con el tema de traqueo catalítico. Un glosario de términos, ¿te refieres? Sí, señor, si digamos lo manejará ahí. Puede ser como rápido, como para hacer uno más idea de llevar el hilo conductor de lo que se vaya a trabajar. Buena idea, buena idea. No lo tengo, pero buena idea. Acepto la recomendación. Sí, seguro. Acepto la recomendación. Muy bien, muchas gracias. Lo voy a hacer. No es fácil, ¿no? Porque hay demasiadas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna duda? ¿Fui muy rápido? Sí, buenas tardes. Sí, Diego, dime. Sí, muchas gracias por la explicación, la introducción. Te quería preguntar si a lo largo del curso tendremos algo de ejercicios aplicados, ¿sí? Es decir, más que todo para poder aplicar directamente ya en el proceso. Sí, Diego. A lo largo de cargas a FCC, por ejemplo, voy a mostrar ejercicios de cómo se evaluaron estas cargas, cómo se evaluaron a nivel de laboratorio. Voy a mostrar comportamientos a nivel de refinerías y hay algunos ejercicios de troubleshooting en el último módulo. En el módulo de catalizadores voy a mostrar cosas reales de aplicación, de selección, de evaluación reales. Todo es resultados obtenidos en todos los países donde tuve la oportunidad de trabajar. Y sí, voy a comentar muchos ejercicios, muchos problemas que resolvimos. Por ejemplo, cuando se hable de crudo, voy a mencionar un problema que resolvimos en México, ¿cierto? Que es muy interesante. Una contaminación por sodio en el catalizador de equilibrio. Y el gerente de la refinería me acusó de que nosotros le estábamos poniendo sodio al catalizador. Yo le dije, no, nosotros no le estamos poniendo, pero yo le voy a demostrar de dónde viene ese sodio. Y efectivamente le demostré y le ayudé a resolver el problema. Entonces, cosas como esas sí, lo vamos a hacer, obviamente, porque este es un curso muy práctico, ¿no? O sea, yo no soy muy teórico, la verdad. Soy más bien práctico, ¿ok? Entonces, eso, sí. Gracias, Diego. Listo, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Aló? Sí, Buenas tardes. sí, Sí, Arnoldo. buenas tardes. Ajá, ¿cómo está Uriel? Mire, yo tenía una inquietud, porque yo realmente no soy de refinación. He trabajado en algunas torres básicas de destilación Sí. y estaba en la refinería de Amoay, pero me parecieron ciertos términos, digamos, profundos, ¿no? Para cierto conocimiento básico. Entonces, no sé si en el curso vamos a ir paso a paso para entenderlo y aprovecharlo un poco más, ¿no? Porque, le digo, o sea, el proceso del regenerador y el otro, no entiendo la secuencia, por dónde entra el crudo, por dónde entra el producto, dónde sale. O sea, ahí me perdí, pues, cómo se regenera este catalizador, porque usted dice que lo va cambiando, pero no, Sí, o sea, no, hay cosas que me quedan, lagunas que me quedaron, pues. sí, Arnoldo, claro. Obviamente, pues resumí en una hora lo de 12 horas, pero sí, cuando hablemos del regenerador, cuando empecemos de cracking, vamos a empezar desde el comienzo. Cuando hablemos de cargas, les voy a mostrar un esquema de una refinería con todas las cargas, de dónde vienen las cargas a cracking, cuáles son todas el pool
que alimentan el cargas a cracking. Hay un módulo, en el primer módulo de crudos, ahí voy a hablar de los componentes que conforman el pool de la gasolina. Entonces ahí vamos a mencionar, por ejemplo, la gasolina de alquilación, de isomerización, de todo ese tipo de procesos, en donde cracking entra a formar parte también de ese pool, que es importante. Por ejemplo, en Colombia, la gasolina que se vende en el país prácticamente un altísimo porcentaje de gasolina de cracking. Okay. Entonces vamos a revisar todo eso. En el caso de los catalizadores, sí, vamos a analizar mejor los componentes, vamos a hablar de qué es actividad, qué es selectividad, qué es estabilidad, todo eso en cada módulo lo vamos a analizar muy bien. Sí. Y entender un poco, Uriel, o sea, por qué se justifica una unidad de cracking. Correcto. Por ejemplo, yo podría tener un FlexiCoker sin cracking ¿y cuánto cuesta ese equipo como para...? Bueno, ustedes en Amoay tienen la cracking. Yo conozco bien Amoay. Sí. Yo, es más, yo tuve uno de los logros más importantes que yo tuve en mi carrera, Arnoldo, fue sacar a Engelhard de Amoay. Y yo puse en Amoay un catalizador que había estado por muchos años. Grace no había podido vencer a Engelhard en una evaluación a Francalit, no había podido, y yo lo logré. Entonces, y a partir de ahí yo conozco a Amoay, conozco Cardón. Mira, yo hice un análisis del balance de calor de Cardón, que la gente de Cardón, mejor, porque tú sabes que Cardón, no sé si todavía sigue, pero Cardón es una unidad de combustión parcial, una unidad muy complicada, y el balance de calor de una unidad de combustión parcial es muy complicado, o sea, comparado con una unidad de combustión total. Entonces, también estuve en El Palito, en Puerto La Cruz, en Intevet, muchísimos amigos. Yo con Intevet hicimos un trabajo grandísimo. Entonces, no, y Amoay sigue siendo, ¿no? Sigue siendo la unidad de cracking más grande de toda América Latina, ¿no? No sé si ustedes saben, los del auditorio, cuánto procesa Amoay, solo Amoay, como cracking. Profe, ¿cómo está? Por aquí, Omir Blanco, yo soy de la unidad de craqueo catalítico Cardón, de Cardón. También conozco a Amoay. Muchas gracias. De verdad que en mi caso, que yo soy, no digamos que soy experto, pero tengo experiencia en la unidad de craqueo. Creo que es un placer compartir con alguien que tiene tanto recorrido. Siempre es un placer para mí, no sé, cuando interactúo con personas que están que han estado en el ámbito que yo quiero estar. Pues. Entonces, de verdad que me encantó mucho su clase. Veo que, claro, hay muchos compañeros que dicen que no entienden, pero es necesario tener las bases para poder entender un poco más el curso, porque es especializado, pues es algo más avanzado y creo que se requiere también tener un conocimiento básico. Me imagino que debería, una recomendación, no sé, es crear también un curso básico de craqueo catalítico para aquellas personas que están de cero, pues. No, yo lo voy a llevar poco a poco, Osmir. Gracias por tu comentario. Okay. Está muy bien, yo lo voy a llevar poco a poco. Por eso empecé por crudos. Y en crudos vamos a ver cómo se compone un gasóleo, las propiedades de un gasóleo, este tipo de cosas. Cuando hablemos de las cargas, vamos a meter las propiedades de los gasóleos, este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablemos de catalizadores, les voy a mostrar las propiedades de un catalizador y ahí iremos avanzando poco a poco, ¿no? Ok, lo entiendo, profesor. Sí. Dele, muchas gracias y de verdad que es un placer y saludos, profesor. Pero yo creo que ya no debe haber mucha de la gente de mi generación por Amoay ni por Cardón. No, ahorita están en otro lado. Pero aquí seguimos batallando a pesar de todo. Bueno, seguimos. Yo soy de la nueva generación. Yo tengo aproximadamente entre 8 y 9 años trabajando en refinería, en craqueo catalítico. Y bueno, no tengo tanta experiencia como usted, pero bueno, me defiendo. Bueno, y muchas gracias. El reto que tienes, Omir, es que cuando llegues a mi edad tienes que ser mejor que yo. Ah, bueno, amén, lo recibo. En el nombre de Dios. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Escuché que hablaban acerca un poco del componente epoxiesterol, ¿no? Sí. Es un componente que sale como parte del corte de craqueo catalítico. No, Cindia, yo puse la comparación, qué pena no apliqué bien, yo puse la comparación de que atacamos el colesterol porque es una molécula que no conocemos y por eso la presenté, ¿ok? Entonces, y que si queremos entender las cargas a cracking,
Nos tenemos que meter es en la parte química, entender los tipos de hidrocarburos que componen una carga AFCC. Entonces, en una carga AFCC obviamente tiene compuestos oxigenados, pero esos compuestos oxigenados no son críticos en sí para el proceso. Los que dominan la calidad de la carga y los que dominan los rendimientos en el proceso son el tipo de hidrocarburos mayoritarios que componen esa carga. En este caso, por ejemplo, el tipo de parafinas, cicloparafinas, aromáticos, tipo aromático, ¿no? Son estructuras, como lo mencioné, bastante complejas, que es lo que hace muy complejo el proceso de FCC. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero para mí FCC es quizás el proceso más complejo de una refinería de FCC. Y por eso la partícula de catalizador de FCC es la partícula más compleja de un catalizador, de los catalizadores de refinación. Es mucho más compleja que una partícula de un catalizador de hydrocracking, de hidrotratamiento, de alquilación, todos esos procesos, ¿ok? Y yo les voy a mostrar, porque yo tengo aquí en mi casa, tengo muestras de catalizadores frescos, catalizadores gastados y catalizadores de equilibrio, y se las voy a mostrar ahí para que ustedes lo vean, el polvo que es, ¿no? De hecho, como ustedes saben, cracking es un proceso, el catalizador de cracking es un sólido, pero que en el proceso se comporta como un fluido, ¿ok? O sea, como un líquido, ¿ya? Entonces, no sé. Y, disculpe, había escuchado acerca del producto obtenido el producto de craqueo catalítico al ACL. Sí, claro, el aceite liviano de ciclo se conoce como aceite liviano de ciclo, se conoce como LCO, o sea, Light Cracking Oil. Es la fracción un poco más pesada que la nafta. Claro. Vamos a ver todos esos productos, vamos a ver la calidad. Voy a mostrar cómo es la calidad de la nafta FCC, cómo es la calidad del aceite liviano de ciclo, cómo es la calidad del aceite pesado de ciclo y cómo es la calidad del slurry en términos de propiedades, ¿no? Cuáles son sus propiedades y por qué tienen esas propiedades. Todo eso lo vamos a... Yo tengo una duda con respecto al ACL. ¿Sí? Si este producto ingresa como carga, como un cóctel, ¿no? Para poder obtener, por decir, más productos pesados, ¿no? Y dentro de lo que se obtendría del ACL, pongámonos el caso de que se obtiene diésel. El diésel podría oxidarse mucho más rápido y hacer de que su coloración pueda opacarse más. Sí, de hecho, Cindy, tú no puedes meter un aceite liviano de ciclo al pool de diésel directamente, porque el aceite liviano de ciclo es una fracción muy inestable, ¿no? Tú agarras un ciclo recién salido de una cracking y lo dejas a la luz del sol y se te va a poner negro inmediatamente. Claro. Es muy inestable, ¿no? Entonces, por eso es que lo tienes que pasar por una unidad de hidrotratamiento, ¿ok? En la unidad de hidrotratamiento lo que hace es que le remueve todo el azufre, todo el nitrógeno y todo el oxígeno que el diésel tiene. La verdad es que el diésel, en la unidad de hidrotratamiento, mejora muy poco el índice de cetano, que es una propiedad equivalente al número de octano en el caso de las gasolinas. El índice de cetano está definido por el contenido y el tipo de hidrocarburo. Entonces, mejora muy poco, pero sí mejora absolutamente, completamente sus propiedades de estabilidad. Entonces, por eso al final del día se puede meter al pool de diésel, pero después de haber pasado por hidrotratamiento. Ah, ok. Sí, muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, doctor Uriel, agradecerle por esta masterclass bastante ilustrativa que nos ha realizado el día de hoy. Quisiera también tomarme unos minutos para recordarles a los participantes que tienen su asistencia. Hay una encuesta para que puedan ustedes tener un certificado de su participación a esta masterclass. Y de paso también nos sirve como retroalimentación porque les pedimos su opinión acerca pues, de este evento que hemos tenido hoy. Asimismo, quiero comentarles que
Durante el mes de febrero hemos llevado un curso virtual gratuito de química del petróleo en donde hemos abordado temas básicos que les van a servir a ustedes para poder llevar este curso especializado de craqueo catalítico. Igual si quieren revisar el material, hacer consultas, les voy a dejar un correo de director@sensip.com para que ustedes puedan pedir mayor información sobre el curso de química del petróleo. Finalmente, voy a comentarles un poco, voy a compartir mi pantalla para que puedan apreciar en nuestra página web de Sensip información sobre este curso de craqueo catalítico. Pueden ver la presentación del curso, los objetivos, el público objetivo. Lo que quiero mostrarles ahora es la modalidad y duración. Esta modalidad es como estamos teniendo la masterclass hoy, vía Google Meet, en vivo con el doctor Uriel. Las clases son de 12 horas académicas que van a ser impartidas en 6 sesiones de 2 horas cada sesión. Empezamos con el lunes 2 de marzo y terminamos el 18 de marzo, siempre en horario de 6 a 8 horas GTM-5. No, el instructor ya lo hemos presentado en esta masterclass. Pueden revisar el temario detallado dándole clic a cada uno de los días. El costo es de $150 para los estudiantes de pregrado que estén matriculados y para profesionales en general $200. La información de medios de pago, inscripción, lo van a ver en la página web. Igual acá solo le dan clic y les va a llevar a un formulario en donde ustedes llenarían su información para que les lleguen los accesos a nuestro curso que estaríamos empezando el 2 de marzo. Bien, eso es toda la información que quería darles. No sé si alguno tiene... Sí, 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 yo doctor. tengo un pequeño comentario, Marta. Miren, amigos, la verdad es que me parece un curso, déjenme decirle, muy asequible. Yo, por una sola clase en el tema de la microbiota y por un curso de nutrición de precisión que realicé con la Universidad de Navarra, yo pagué $1,500. Entonces, eso les da a ustedes una idea y quiero mencionar esto para que se den cuenta de que hoy en día la capacitación es muy importante, pero cuesta. Y me parece muy asequible el valor del curso. Y no es porque lo esté dictando yo, muy asequible para la calidad y para los temas que vamos a discutir durante el curso. Quería agregar eso adicionalmente, por eso no se lo pierdan. Mire, la sola masterclass, la última que les voy a regalar, esa sola clase valdría $200. O sea que el resto lo van a recibir regalado. Doctor, Entonces, sí, dígame. perdóneme que lo interrumpe, pero justo también estábamos buscando estos cursos de craqueo catalítico para pues también comparar los temarios que nosotros Ajá. tenemos con lo que se ofrece en línea. Y pues Sí. los cursos solamente los hemos encontrado en inglés y Sí, están sobre los $3,000. Por eso sí, también consideramos sí, que es sí. bastante bueno para que No, puedan participar. no, muy asequible, muy asequible. Mire, yo hice unos cursos de neurociencia y de psicología aplicada al deporte. Recién me retiré de Grace y yo pagué €900 por esos 2 cursos. Entonces, muy asequible. Por eso los quiero invitar a que se inscriban, a que inviten a sus amigos, a que no se lo pierdan. Nos vamos a divertir. Va a ser un curso amigable. El que quiera preguntar lo puede hacer. Yo soy abierto a todas las preguntas, soy abierto disponible a resolver sus inquietudes. Tengo muchísima información en ese tema de cracking. Y en el otro tema también tengo inclusive más información porque yo lo que hice fue que el año pasado boté 2 cajas que tenía de artículos de cracking, de tratamiento, todas esas cosas, 2, 3 cajas, se las ofrecí a las universidades y nadie me dijo que quería, entonces terminé botando todo eso porque la verdad que ya yo aquí estaba ocupando mucho espacio en mi casa. Entonces, no se lo pierdan porque es muy asequible y vale la pena, vale la pena. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Creo que ya no hay más consultas de los presentes. Okay. Vamos a parar la grabación y voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por su tiempo, por su Mucho gusto. expertise. Con mucho gusto. Cuídense mucho. Felicidades.
Felicidades Muchas para gracias. todos. Muchas gracias, Bueno, profesor. gracias. Feliz Muchas tarde para gracias, todos. profesor. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Cuídense. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Hasta luego. gracias. Felicidades. Adiós.